Bien, después de haber calculado el valor de la X, de la cifra de capital social, y después de haber construido antes lo que era, clasificamos primero las cuentas, los elementos patrimoniales en activos, netos y pasivos, y construimos el balance, dejando la X, que era lo que había que despejar. Ahora pasamos al apartado C, que es calcular el fondo de maniobra y explicarlo. Bien, entonces vamos al apartado C. ¿Qué es el fondo de maniobra? Pues primero, el fondo de maniobra, sabemos que es la capacidad que tenemos a nivel corriente para afrontar nuestras deudas a corto plazo. Es decir, yo tengo aquí unas obligaciones a corto plazo, que es el pasivo corriente, que son 40.000 euros, y tengo unos bienes y derechos a corto plazo, que son 53.500 euros. Entonces, el fondo de maniobra mide esta capacidad para afrontarlo, que vemos que tengo más activo corriente que pasivo corriente. Entonces, el fondo de maniobra va a ser positivo. Bien, entonces partimos de la definición. Fondo de maniobra, la más habitual, es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Es decir, vamos a comprobar si mis bienes y derechos a corto plazo son capaces de afrontar las deudas a corto plazo. Y aquí ya pongo lo que es el resultado. El activo corriente son 53.500 menos el pasivo corriente son 40.000. En total son 13.500 unidades monetarias. Entonces, ¿cuál sería la interpretación? Pues que tengo un fondo de maniobra de 13.500 unidades para afrontar mis deudas a corto plazo, que viene a decir que el activo corriente es 13.500 unidades mayor que las deudas a corto plazo. Sabemos que el fondo de maniobra, esto al ser una ecuación, activo igual a neto más pasivo, también se puede calcular desde el punto de vista de los capitales permanentes. Voy a ponerlo también para comprobar que da lo mismo y también para entenderlo por si nos lo piden así en el examen o una pregunta a desarrollar. Fondo de maniobra es igual a capitales permanentes de la estructura financiera de la empresa. Los capitales permanentes son el neto, que es financiación permanente, porque ya no es que esté más de un año en la empresa, sino que es no exigible. Los socios no pueden exigir a la empresa que le devuelvan, pues que le devuelva los capitales aportados. El neto es capital permanente más el pasivo no corriente, que es aquel que tiene una exigibilidad mayor de un año. Entonces el fondo de maniobra son los capitales permanentes menos el activo no corriente. Entonces, la otra forma de calcularlo es, cogemos el neto más el pasivo. Estos serían los capitales permanentes. Esto. Lo voy a poner en rojo, para que lo veamos aquí. Vamos a ponerlo en rojo. En rojo. Estos serían los capitales permanentes, que son las fuentes financieras que están más de un año de forma estable en la empresa. Bien, entonces, ¿cuánto nos daría esto? Pues tendríamos los capitales permanentes, que eran 35.000 más la X, 35.000 más, ¿cuánto era la X? La teníamos aquí calculada. El capital social. Vale, y aún me falta algo por sumar. Me falta por sumar el pasivo no corriente, que son 10.000. Estos son los capitales permanentes. Son 373.500. Es de la estructura financiera de la empresa, lo que es más estable, que es no exigible y exigible a largo plazo. Pero tengo que restarle ahora el activo no corriente, que son 360.000. Y observamos que me da lo mismo. Tiene que dar igual calcularlo por activo corriente menos pasivo corriente que por capitales permanentes menos activo no corriente, porque recordamos que esto es una ecuación. Da igual que haga esto menos esto que esto menos esto. Es lo mismo. Aquí hay muchos números. Yo en clase a los alumnos siempre se lo explico en la pizarra pues de esta forma. Pongo aquí, por ejemplo, un balance simulado que pongo activo y pongo 10. Vale. Y pongo activo no corriente 3. Activo corriente 7. Está simulado, ¿no? Para entenderlo. Y aquí pongo neto más pasivo. Tiene que ser, lógicamente, tiene que ser 10. Tiene que sumar igual por la ecuación fundamental del patrimonio. Neto 2. Pasivo no corriente. Bueno, aquí al poner 2 me queda mal. Voy a ponerlo aquí, el 2. Pasivo no corriente, por ejemplo, 3. Y pasivo corriente 5. Entonces lo explico de esta forma porque al haber menos números, pues se entiende mejor. Entonces es lo mismo calcularlo de esta forma. Activo corriente menos pasivo corriente 7 menos 5. El fondo de maniobra es 2. 7 menos 5 es 2.
En cambio, si cojo el neto más el pasivo no corriente, pues tengo 5 menos 3 es igual a 2. Es lo mismo, lo explicamos de nuevo. Tenemos activo corriente menos pasivo corriente, 7 menos 5 es 2, y por los capitales permanentes sumo el neto, la financiación, las deudas a largo plazo, y me falta aquí restarles el activo no corriente, que era 3. Entonces, de esta forma vemos que da lo mismo. Es lo mismo en un sentido que en el otro. Bien, entonces tenemos ya lo que sería el cálculo del fondo de maniobra. ¿Cómo se interpreta esto? Pues se interpreta de la siguiente forma. Estamos mirando sobre todo la capacidad de responder con los bienes y derechos a corto plazo de las deudas. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Lo comenté en el ejercicio completo de balances. Ponemos en principio. ¿Por qué en principio pongo en principio? Porque hablamos con mucha precaución. La empresa no debería tener problemas de suspensión de pagos, ya que su activo corriente supera a sus obligaciones a corto plazo, que quiere decir que supera al pasivo corriente. ¿Por qué pongo en principio? Porque aquí tengo 53.500 y aquí tengo 40.000. Pero ¿qué sucede? Primero, no es lo mismo que el proveedor venga dentro de 6 meses a pedirme los 40.000 cuando yo ya he cobrado a mis clientes, incluso estas asistencias ya las he vendido, que venga mañana. Puede ser que venga mañana el proveedor y me diga, dame mis 40.000 euros. Y no es porque venga mañana, sino porque habíamos acordado que viene mañana, que viene a 1 de marzo. Y yo ahora mismo, ¿cuánto tengo para pagar? Tengo 4.500, porque estos 37.000 igual los cobro dentro de 6 meses. Y estos 12.000 igual nunca los vendo. Por eso ponemos que en principio la empresa no debe tener problemas, ya que su activo corriente supera las obligaciones a corto plazo. Pero habría que analizar con detalle el ritmo concreto de cobros y de pagos, que es lo que acabo de explicar. Habría que ver en detalle cuándo, en qué momento va a venir el proveedor a exigirme la obligación que tengo con él y en qué momento el cliente me va a pagar. Si el cliente me paga mañana, ya tengo en el banco 37.000 y 4.500, 41.500. Si viene el proveedor una semana, le puedo pagar. Pero si este cliente no me paga o tarda 6 meses y el proveedor viene antes, pues voy a tener un problema de liquidez. Bien, y con esto terminamos el ejercicio. He ido muy despacio, comentándolo paso a paso, realmente se hace mucho más rápido, pero es muy importante estos ejercicios hacer sobre todo los primeros con calma, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo qué es cada cuenta, entendiendo qué es cada submasa patrimonial, entendiendo qué es cada masa patrimonial, entendiendo la ecuación fundamental del patrimonio y por último comprendiendo cuando calculamos el fondo de maniobra para no equivocarnos qué estamos haciendo realmente, las dos formas del cálculo y la interpretación. Y dicho esto, nos vemos en los próximos vídeos.